Buenas, Gerundio. ¡Hola, amigos! Aquí estamos de vuelta con otro vídeo informativo, porque ya hemos venido de hacer el viaje. Bueno, ya lo hemos terminado hace tiempo, ¿no? Pero que acabamos de terminar ya pues toda la serie de vídeos que traíamos de México, y ya vamos a hacer pues uno como informativo por si estáis pensando en viajar a México próximamente, pues para que os sirva pues a lo mejor algunas de nuestras recomendaciones, de las cosas que hemos hecho, pues si os pueden servir para preparar vuestro viaje, pues mejor que mejor, ¿no? Así que vamos a comenzar con ello, ¿no, Raquel? Pues sí, vamos a explicar un poquito, pues ayudaros para que vuestro viaje sea lo más seguro y divertido, pues posible. Bueno, empezamos con nosotros desde aquí, desde España, ya llevábamos contratado el coche, un auto. Entonces la compañía con la que lo contratamos fue Infinity Car. Los comentarios eran buenos y la verdad que no tuvimos ningún problema con ellos. Sí, nos recogieron en el aeropuerto con una como mini furgonetilla y nos llevaron pues donde tenían, digamos, la sede o la sucursal, que estaría a unos 10 minutos a lo mejor. Sí, más o menos. Y nada, pues llegamos allí, firmamos todo lo que teníamos que firmar y nos dieron el coche, un coche bastante pequeño. No recuerdo exactamente lo que nos costó en total, pero vamos. Yo sí lo recuerdo. Sí, en total, los 30 días. Nos costó 30 días $720. Con el seguro y todo. Con el seguro y todo. Bueno, nos cogimos el seguro completo, solo porque no nos cubría ni los pinchazos. Ni la emergencia tampoco. Si nos quedábamos tirados... Eso, no teníamos asistencia en carretera. Menos mal que no nos quedamos tirados, no pinchamos ni nada, porque si no teníamos que habernos buscado la vida y tampoco es plan. Aunque algunas cosillas sí nos ocurrieron. La luz que no se nos encendió, sí. Pero vamos que nada, todo fue correcto. Bueno, íbamos muy preocupados porque otro coche hizo así como una racha y nos saltó una piedrecita. Y como esos coches son de lata, porque son de lata, se quedó la marca de la piedra. Y íbamos preocupados por si no nos daban la fianza, pero no hubo problema. Nos lo devolvieron. Sí, vamos, cuando entregamos el coche estábamos los dos ahí como rollo acojonados y nada, o sea que le dimos más importancia de la que realmente tenía, porque el tío es que ni lo miró. Dijo, venga, sí, entra para adentro, venga, hasta luego, y ya está, y ni siquiera lo miró. No. O sea que lo tengáis en cuenta, que tampoco son muy exhaustos, que sí, que cuando llegan te hacen la foto en el coche, pero que luego son un poco, o por lo menos ese día a nosotros ni nos miraron el coche, o sea que lo podemos haber traído reventado como para llevarlo al desguace, y el tío ni siquiera lo miró. Así que continuamos con qué tipo de permiso de conducir. Vengo del fuera, sirve el mismo, tengo que sacar el permiso europeo o internacional. Pues el permiso para conducir es el que hemos utilizado, el mismo de España, el carnet de conducir de toda la vida. No hemos sacado ni el internacional ni nada. Si venís desde España, si lo estáis viendo desde otro lugar o desde, vamos, de otras país, otra cosa que tenga otro tipo de legislación, mirad vuestras leyes, porque a lo mejor a vosotros sí os hace falta sacar algún tipo de permiso internacional o lo que sea. El siguiente punto, los peajes. Creo que nos cruzamos con solamente 2 peajes o 3 peajes o algo así. Creo que era yendo para Holbox. Y nada, recomendable, bueno, obligatorio pagar, creo que en moneda local. Nada, muy importante que siempre llevéis dinero efectivo, porque en muchos sitios no aceptan tarjetas, la tarjeta se rompe. Hombre, a ser posible, nosotros siempre utilizamos su moneda local. Que de ahí pasamos al punto número 3 o al siguiente punto, que es el rollo de la tarjeta, ¿no? Nosotros no sabíamos si llevábamos cuánto dinero te llevas para un mes, porque es muy difícil calcularlo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos hicimos una tarjeta, la Revolut, y bueno, metimos ahí por una cantidad de dinero. Y supuestamente pues tiene unas comisiones más bajas si sacas en un cajero y puedes pagar con ella, en fin, pues eso. Nosotros metimos una cantidad dentro y con la tarjeta teníamos pensado pues ir pagando, y la verdad es que tuvimos bastantes problemas con la tarjeta, porque había muchos sitios que no nos la reconocía. Íbamos a cajeros y no nos daba dinero, nos dio al principio, a lo mejor nos dio 100 euros y luego ya nos decía que habíamos superado el límite.
y vamos, que tuvimos problemillas con el tema de la tarjeta Revolut. Entonces, bueno, tampoco las podemos recomendar porque a nosotros tampoco es que nos haya funcionado muy bien. Al final tuvimos que usar nuestras propias tarjetas de España para sacar. Las comisiones eran bastante altas. Mi recomendación es sacar mucho dinero de una vez, porque la comisión va a ser siempre la misma, no depende de la cantidad que saques de dinero. Entonces, si sacas más dinero, pues vas a tener que pagar menos comisiones que si le sacas muchas veces dinero. También tenemos que decir que después de ver muchos vídeos, en algunos de los vídeos decían es posible que os pare la policía y hagan extorsión, ¿no? ¡Alto policía! Nos digan, pues no llevaba ayer el cinturón puesto, por ejemplo. Y entonces, aunque sí lo lleváramos, pero como que intentan sacarnos un poco de dinero, ¿no? Los vídeos recomendaban llevar como un monederito aparte, por ejemplo con 20 euros, ¿no? Pues si el policía te pide, mira que me tienes que, por esto que habéis cometido una infracción, que no sé qué, le dices, mira, solo me quedan 20 euros en el monedero, no tengo más. Entonces lo abres delante de él, ve que solo tienes 20 euros, se los da y se queda desvelando el secreto, ¿no? y se queda conforme, todos conformes, y te dejan seguir, ¿no? Gracias al destino o a lo que sea, no sabemos, nosotros no tuvimos problema con ello. No nos paró nunca la policía durante el mes que estuvimos allí y no tuvimos problema. En cuanto a seguridad, nos sentimos súper seguros. Sí, la verdad es que habíamos visto muchos vídeos y bueno, como siempre la gente habla, nosotros hablamos desde nuestra perspectiva. Nosotros habíamos visto gente que le habían pasado cosas y que recomendaban llevar pues la mordidita, el dinero ahí por si te paraba la policía y que tal y que cual, y que si es muy corrupta, y va un poco pues con el temor, ¿no? Pero nosotros los 30 días que estuvimos con el coche moviéndonos por todas las carreteras, para acá, para allá, para allá, para acá, o sea que oportunidades tuvimos de encontrarnos policías. La verdad es que hicimos muchos kilómetros. Vimos algún puesto de estos que estaba la policía ahí, pasamos, pero vamos, ni siquiera nos miraban ni nos paraban, o sea que no tuvimos ningún problema con la policía, así que... Incluso creo que muy amables, ¿no? Que le podías preguntar lo que sea y te ayudaban, o sea, sin problema. En cuanto a seguridad, México, la parte que estuvimos, un 10 en todo. Quizá a lo mejor lo más peligroso es cuando estaba dentro del mar por si pisaba un pez globo, pero vamos, eso es el momento más peligroso que vivimos. Nos hemos contado, nosotros a la hora, como este viaje lo hemos hecho por libre, o sea, no lo hemos construido nosotros, estuvimos mirando qué necesitábamos para entrar en el país con nuestro pasaporte español y vimos que no necesitamos visado, simplemente con el pasaporte tiene una vigencia, ¿no? O sea, puedes estar con tu pasaporte 180 días en el país si no va a hacer ninguna actividad que te vaya a aportar dinero. O sea, si no vas a trabajar o vas a hacer algún trabajo, que vas de vacaciones, puedes estar pues esos 180 días. Con el pasaporte español. Cada uno de su país, pues que mire lo que le corresponda. Lo que le corresponda, exacto. El siguiente punto, vacunas. Antes de viajar, siempre nos gusta mirar pues en el país las vacunas obligatorias o recomendables, ¿no? Y nunca nos ponemos ninguna. No. Pero a la vacuna recomendable, obligatoria no hay ninguna para entrar en México. No hay ninguna obligatoria. Pero recomendable es la hepatitis A, hepatitis B, entre otras, ¿no? Aunque tuvimos un percance, como ya habéis visto en otros vídeos. Si lo habéis visto, si no, pues iros a ver la serie y sabréis el percance. Pues contraje el dengue. Tuvimos la mala suerte de casi como llegar y topar prácticamente. Claro que no es una vacuna que te recomienden como tal, el dengue, el Zika, eso realmente que como no hay vacuna, sí, la malaria, todo eso, bueno, para la malaria creo que sí hay vacuna. Pero bueno, para el dengue, el Zika y otras enfermedades así de ese tipo, no había vacuna. Entonces realmente va un poco a jugar a la lotería, ¿no? Y realmente pues nosotros, ya como ha dicho Raquel, nosotros nos habíamos vacunado en otras ocasiones y ya nos pensábamos que no había ningún problema. Y esta vez pues Raquel sí que le picó el mosquito y
y le contagió el dengue y estuvo pues durante 2 o 3 semanas estuvo bastante chulo. 2 semanillas un poco regular. Luego ya otra vez pues me puse buena y disfruté del viaje. Así que bueno, pues eso, que no es necesario ningún tipo de vacuna. Si no os queréis poner ninguna, pues que vayáis ahí. Lo único, pues que tengáis cuidado con el mosquito de... Que está a tope por todo México. Sí. Vamos, por todo, por la zona que estuvimos nosotros estaba... Había como rollo epidemia, Sí. o sea, estaba muchísima gente en el hospital por picadura de dengue y la verdad es que está... Lo pasan mal durante unos días. Pero sí es muy importante que llevéis un buen seguro de viaje. Que no nos patrocina. No nos patrocina, se llama Mondo. Este seguro nosotros lo contratamos para todo el mes, no me acuerdo que fueron 75 euros cada uno o algo así, ¿no? Aproximadamente. Y tuvimos todos los gastos cubiertos. O sea, nos llamaban, fuimos a hospitales privados, simplemente hablábamos por un chat con una persona que estaba ahí detrás, le explicábamos pues la movida, lo que pasaba y automáticamente nos mandaban al hospital más cercano, privado, y nos atendían. Y antes de salir, pues teníamos ya todos los gastos pagados por el seguro. No tuvimos que dar ningún dinero ni nada, o sea, todo pagado. No tuvimos problemas ninguno. Los alojamientos, que es quizá el tema que más tiempo lleva a preparar. Eso se encargó Raquel, que estuvo como 3 o 4 años, estuvo preparándolo. Y bueno, miró todos los hoteles de México y parte del universo. Ya dependiendo de cada hotel y de cada alojamiento, pues algunos te permiten pagarlo antes, otros pagarlo allí, otros que lo tengas que pagar con dinero, otros con tarjeta, cada uno lo paga a su manera. Entonces, pues bueno, vosotros hacéis más o menos en el mapa la ruta que queréis hacer. Pues mira, queremos empezar aquí, queremos ir por aquí, y luego acabar aquí. Os hacéis vuestra ruta y luego qué cosas queréis ver o qué ciudades. Venga, vamos a visitar esta ciudad, la apuntáis todo en un papelito y venga, ciudad por ciudad. Por ejemplo, en Holbox, pues mira todos los hoteles que hay. Nosotros lo hacemos con... Bueno, nosotros utilizamos la plataforma Booking. Bueno, ella lo hacía con Booking y yo lo hacía con Google Maps, porque en Booking aparecen solo los alojamientos que están en Booking, pero en Google Maps aparecían otros que no estaban en Booking. Lo digo para que los compagináis unos con otros, porque si no encontráis en una ciudad, porque a lo mejor en algunos nos encontramos que solo salían 3 y en Google Maps luego salían que habían más. Entonces, pues bueno, que los compaginéis, vayáis buscando y luego el que os guste, pues ya miráis si tiene página web, si no lo buscáis por Booking y bueno, todo eso. Hombre, lo bueno que tiene Booking, o por lo que me decanté por Booking, era porque las cancelaciones eran hasta el mismo día de llegada. O sea, si tenéis cualquier problema días atrás o antes de llegar al alojamiento, automáticamente puedes cancelar y no te cobran nada. Yo buscaba siempre que los alojamientos tuvieran cancelación gratuita hasta el mismo día de llegada. Es muy importante por si hay cualquier imprevisto en tu viaje, que ya te digo que nosotros lo utilizamos cuando me puse mala con el dengue. Tuvimos que anular algún alojamiento y no tuvimos problema ninguno. Y luego otra cosa que yo miraba mucho era que era pago en el hotel directamente. Así no te hacen ningún cargo a tu cuenta y pagas directamente allí, o en efectivo o con tarjeta o como tú quieras. Así que así pues no te la juegas. Te asegura un poco el que, bueno, como ya has pagado el billete de avión y el coche, o sea, tienes una serie de gastos que ya, eso si pasa lo que sea, ese dinero lo has perdido. Pero claro, si has pagado todos los hoteles, pues más dinero pierdes. Entonces todo lo que puedas, digamos, pagar a última hora por si sucede cualquier cosa, cualquier imprevisto, que tengas que cancelar el viaje o posponerlo o lo que sea, pues bueno, pues todo ese dinero no lo vas a perder, no te escuda un poco en eso. Así que bueno, esa es la recomendación. Sí, aunque te salga un poco más caro que en otra plataforma, yo prefiero pagar un poquito más y asegurarme que mi dinero está a buen recaudo. Ya en mi casa. En el tema de los tours que hicimos en los 30 días, pues bueno, había sitios en los que nos encontramos, como en todos los lugares, pues están los que dan los tours
y tienen como una tarjetita, digamos como que están dados de alta en el gobierno o en el Estado, como que el Estado sabe que esa gente está dando esos tours y están como acreditados, ¿no? Como que tienen como una licencia para impartir, digamos, ese tour, pues porque yo que sé, han pasado algún tipo de examen o algo, porque si a ti te va a dar un tour un tío que no sabe, digamos, ni de fauna ni de flora, pues entonces, ¿cómo te va a explicar el tío si ves unos pájaros, si ves yo que sé, un árbol, pues qué tipo de árbol es o que no sé qué? En fin, que el tío tiene que tener como algo de, pues digamos, de estudio, de preparación para darte el tour. Entonces, bueno, que hay diferentes tours en los mismos sitios, uno que es el que lleva la tarjeta, que está como acreditado, y luego está, pues, digamos, el pirata, ¿no? Que también te da el tour más barato. Y bueno, nosotros creo que cogimos alguno pirata, ¿no? Sí, en Río Lagartos cogimos uno. O sea, cuando llegamos a Río Lagartos, justo en la entrada estaban, pues, vendiéndonos el tour, ¿no? Nos paraban, perdona, no sé qué, ya te daban precio y, hombre, te avasallaban un poco, pero ya podías ir comparando con uno y con otro y luego escoger el que tú más quisieras. Y ahí, el único sitio, creo que cogimos un tour pirata, que a lo mejor el chico fue súper amable, pero si hubiéramos cogido el que costaba más, pues a lo mejor hubiéramos recibido más información o una información más exhaustiva del lugar y de su fauna y flora y de sus cosas. Pero vamos, bueno, que el tour estuvo muy bien, el chico que nos lo dio. Fue privado, fue para nosotros dos, con él y vamos, súper personal y sí. El tío se notaba que el tío estaba puesto y que, vamos, que estaba empapado en el tema, que no porque lleve la licencia, porque realmente no sabemos sobre el tema, no sabemos qué preparación hay que tener para tener eso y tal, pero vamos, entre el pirata y el otro, nosotros hicimos el pirata y ya os digo, el tío estaba muy puesto en el tema, que no era un tío que le habían puesto ahí, venga tú, vete de aquí de tour. Y que se sabía el tema, vamos, había probado las posiciones. Era de allí, de la zona, o sea, del pueblo, y quiera o no, pues se ha criado ahí, sabría. No entonces que tampoco le hagáis mucho caso a que si no es acreditado, que no hagáis los tours, que no tiene nada que ver, que no hay peligro porque no lo hagáis con uno que no sea acreditado. Nuestra experiencia personal, nosotros no tuvimos problemas, y creo que también hicimos otro en Bacalar, con el chaval ese jovencillo. Ese no nos gustó que tanto. Ese nos metieron ahí como rollo, venga, que nos querían vender el tour. Venga, no, venga, si nosotros lo ofrecemos por esto. Y luego llegábamos allí, ay no, que la lancha está rota, venga, pues metemos, venga, iros con aquel, no sé qué, y no sé. Y el otro, ahí nos sentimos cómodos. Ahí nos sentimos que nos estaban intentando engañar, porque acuérdate cuando, venga, entras para adentro como tal, para que no nos fuéramos, sí, que está la lancha, y luego entramos y estaba ahí como su madre ahí comiendo y la madre preguntándole ¿cuánto le has cobrado? No sé qué. Fue un poco... Y fue muy incómodo, muy incómodo. Sí. Y de hecho no lo hicimos con ellos, nos fuimos, ¿no? Nos fuimos, dijimos que íbamos a ir a comer o lo que sea, y nos fuimos y no lo hicimos porque vimos ahí cosas muy raras. Así que en Bacalar nos gustó mucho, es un sitio precioso. El siguiente punto son lo que nos gastamos en comer. Bueno, como fuimos a sitios turísticos realmente, porque era todo turístico, exceptuando unos pueblecillos que eran un poco turismo de interior, digamos, para la gente de allí de México, que no es lo típico que van europeos o van de otros países de fuera. En los pueblos más turísticos y más famosos de México, pues teníamos precios europeos. Tipo Cancún, sí. Tipo Hong Kong. Sí, eran precios europeos y elevados. Sí. A la hora de comer, pues nos podíamos gastar 50 euros perfectamente. Sí, como aquí yendo a un sitio, pues un poquillo más caro. No un sitio de lujo, pero que, bueno, que era pues eso, como si estuvieras comiendo aquí. Y luego el resto de sitios que fuimos, pues más o menos... baratito. Bueno, yo diría que como aquí no nos gastamos a lo mejor entre 20 y 30 euros. Sí. En comer los dos. Y bueno, eso, que los precios no vayáis a pensaros. Yo creo recordar que la primera vez que fui a México, y fue hace 2 años a lo mejor, era más barato. Era un poco más barato. Sí que yo he notado en 2 años cómo ha subido el nivel de vida en México en los precios. Porque sí que, ya os digo, los precios eran como aquí. O
O sea, como aquí en cualquier sitio iba a comer, cualquier sitio donde fuera, una pizzería, un tal, los precios eran como aquí, lo miraba al cambio y eso era comer 2 personas, un plato, más un par de bebidas, 30 euros. O sea que barato en México no es. Quizás de la parte de México a lo mejor central Yucatán y México, vamos, lo que es la capital, igual por ahí, toda esa zona igual es más barata. Nosotros estamos hablando de la zona que nosotros nos hemos movido, que es zona de playa, ¿no? Zona de costa que también es como para guiri, o sea, para extranjeros como nosotros, y entonces pues los precios están más elevados. Lo que sí tenemos que hablar también es de los supermercados. Los supermercados allí son muy diferentes a los de aquí de España. Sí, Eran muy diferentes. Hay caballos dentro, está súper diferente. Muchos días pues queríamos pues guardar un dinerillo, ¿no? Y no hacer tantos gastos. Decíamos, pues esta noche cenamos un bocadillo de fiambre con pan, no sé. Fiambre, ¿sabes? El tío así, el tío muerto ahí. Un muñeco con pan. Un muñeco, como le dicen en México, ¿no? Tiene el muñeco en el maletero, ¿no? Y entonces pues íbamos al supermercado y queríamos pues salchichón, chorizo, jamoncito, sí. Pues embutido, ¿no? Digamos, o fiambre, como queráis decirlo. Sí, nos hemos dado cuenta que allí que allí no se consume como en España o Europa, porque aquí, vamos, España, Francia, en todo esto, el fiambre o el embutido es algo cotidiano. Por eso vas a un supermercado y tienes pues, un stand de 20 metros de largo por 50 de eslora y hay 20 tipos de salchichones, 20 tipos de chorizos. Estoy hablando del supermercado a lo mejor el más grande, ¿no? 20 tipos de quesos, quesos sí había un montón. Jamón york, pavo, o sea, hay embutido para todos los gustos y para todas las especies del universo, ¿no? Pero allí no, allí había jamón york. No había jamón de york tampoco. Sí, acuérdate que tenía tentáculos y ojos y de todo. Yo recuerdo la imagen de, no sé si era en Mérida o en Valladolid, al supermercado que fuimos buscando embutido, que estaban todas las estanterías vacías, acuérdate. Supermercado enorme y las estanterías estaban vacías, y como en la parte de charcutería donde tenían carne y eso, tenían como 4 o 5 cosas. David, Bueno, que habíamos el bloque ese de jamón york y tenía pues muchas fibras, huesos y músculos, tenía de todo menos jamón york. Entonces, bueno, nosotros estamos acostumbrados aquí a comprar jamón york y está limpio, mega limpio, que vamos, sintético del que es todo. Sintético, sí, que le echan harina y lo ponen ahí, que es totalmente perfecto y precioso, y te lo comes, uy, qué bueno está, y es malísimo. Bueno, amigos, pues esperemos que os haya servido o os sirva para un futuro, para vuestro próximo viaje a México. No dudéis en qué hacemos, lo hacemos o no lo hacemos. Sí, tienes que verlo. Sí, cuidado con los picantes. ¡Ah! ¡Comes paletas! Las paletas, los ¡qué rica! Mira, descubrimientos de este viaje. Las paletas, ahora lo pones aquí lo que es. Las paletas que yo ya las echo de menos, pienso en ellas y la verdad es que me comería una. Se comía bacalar, paleta por la mañana, paleta por la noche. Y alguna al mediodía también. Así que hasta 3 paletas se comió aquí el colega Ardía. El pozol, que lo probamos. También probamos la horchata, que yo era ya todos los días horchata. Micheladas. Y las micheladas. ¡Qué rico! Bueno, tomé muy pocas micheladas porque me puse mala con el dengue. Llevaros protector anti-mosquitos. Sí, eso es lo más principal de 1 litro o 2 litros por lo menos. Hay que estar por lo menos muy protegido. 4 o 5 veces al día te tienes que estar echando voto. O sea que vas a consumir quizás la cuenta bancaria, vas a ver cómo baja a costa de los botes del repelente, ¿no? Así que nada, que yo creo que con esto ya concluimos el vídeo, que se nos ha hecho bastante extenso. Espero que todos los truquillos, todos los consejos que te hemos dado, pues que te sirvan. Con esto terminamos el vídeo de hoy y esperamos vernos la semana que viene
un saludo enorme, muchas gracias por seguirnos, síguenos en Instagram también. Sí. Tenemos aquí lo pondrá David. No lo voy a poner. No, porque no tengo ganas. Darle a le gusta. Dale a le gusta. Darle a las manitos. Dale a le gusta, A la manito. Y nada más. Así que un saludo enorme. Os queremos desde aquí, desde España, para el mundo entero. Cualquier duda, ponedlo en los comentarios si no sabéis algo. Venga. Adiós tus colegas. Colega y todo.